Imagina un monstruo que aplasta piedras con la misma facilidad con la que nosotros arrugamos una hoja de papel. Sus pinzas rompen cocos como si fueran crujientes barquillos. Su fuerza es casi como la de un león, solo que concentrada en patas del tamaño de una mano. Este es el cangrejo de los cocoteros, o como también se le llama, el ladrón de las palmas. ¿Por qué ladrón? Porque no solo consigue su comida, literalmente roba todo lo que puede llevarse. Objetos brillantes, huesos, cocos, incluso los zapatos de los turistas. Todo puede terminar en su guarida. Pero lo principal en él es su increíble fuerza. Los científicos han medido la fuerza de presión de sus pinzas y supera los 60 libras por pulgada cuadrada. Eso significa que puede romper fácilmente un dedo humano o aplastar una tortuga. Imagina, un pequeño monstruo que pesa solo unos cuantos kilos, es capaz de destrozar y arremeter de tal manera que ni siquiera un perro podría con él. ¿Por qué se volvió tan fuerte? Es simple, los cocos son una comida muy dura. Para sacar la pulpa blanca del interior hay que romper la gruesa cáscara. Para eso, a un animal común no le bastarían los dientes ni el pico. Pero el cangrejo encontró la manera. La evolución le dio pinzas que pueden funcionar como martillo, cincel y prensa al mismo tiempo. ¿Crees que ahí terminan sus superpoderes? Te equivocas. No solo es fuerte, también es un estratega. De noche sale a cazar y de día se esconde para que sus enemigos no lo encuentren. Puede trepar árboles, excavar bajo tierra, romper ramas y sacar presas de los nidos. Este cangrejo es un verdadero ingeniero de la naturaleza. Y esto es solo el comienzo. A continuación, echaremos un vistazo al interior de sus temibles pinzas y descubriremos qué las hace tan invencibles. Palanca viva. ¿Qué hace que la pinza del cangrejo de los cocoteros sea tan mortal? Imagínese una llave viviente que no solo aprieta, sino que también aplasta. Su garra está diseñada de tal manera que la fuerza de compresión se multiplica mediante un inteligente sistema de palancas. No es solo una pata, es una herramienta completa integrada en el cuerpo. Cuando el cangrejo aprieta su pinza, utiliza músculos especiales que no solo se encuentran en la propia pinza, sino también más adentro, cerca del cuerpo. Estos músculos funcionan como una catapulta, acumulando fuerza y liberándola en un solo golpe poderoso. Los científicos comparan la fuerza de su pinza con la mordida de un león o un cocodrilo. Solo imagina un pequeño cangrejo con la fuerza de un gran depredador. El cangrejo no solo atrapa a su presa, sabe exactamente dónde presionar. Puede aplastar el hueso de un animal pequeño, romper la cáscara de un huevo o partir una ramita. Sus pinzas son tan precisas como un instrumento quirúrgico. No tiene dientes, pero no los necesita. Todo lo que atrapa se convierte en escombros. Pero lo interesante es que el cangrejo sabe dosificar su fuerza. No siempre aprieta al máximo. Si siente que la presa es blanda, actúa con cuidado. Pero si tiene delante un coco o un hueso duro, activa la máxima potencia. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Utiliza esa fuerza no solo para alimentarse. En la oscuridad puede atacar, atrapar, arrastrar y ni siquiera te darás cuenta de lo que ha pasado. Por eso muchos habitantes locales temen encontrarse con él. Pero ¿cómo se comporta por la noche, cuando el mundo duerme? De eso hablaremos a continuación. El cazador nocturno. Cuando cae la noche, el cangrejo de los cocoteros sale de su madriguera. Se mueve silenciosamente, casi como una sombra. Sus ojos ven bien en la oscuridad, y sus enormes pinzas están listas para atacar. No solo deambula en busca de comida, estudia el territorio, olfatea el aire, busca algo que pueda llevarse. Una de sus presas favoritas es la carroña. Sí, a pesar de su amor por los cocos, no rechaza un pájaro muerto o un pequeño mamífero. Puede percibir olores a decenas de pies de distancia y rápidamente encuentra algo que pueda comer. Y si hay poca comida, puede colarse en la casa de una persona, robar un objeto brillante o incluso meterse en un cubo de basura. Este cangrejo sabe trepar árboles. Imagina un enorme crustáceo del tamaño de un balón de fútbol trepando una palmera para alcanzar un coco. Agarra cuidadosamente el tronco, se aferra con las patas y se impulsa hacia arriba. Cuando encuentra un coco, comienza el trabajo. Lo aprieta con sus pinzas, rompe las fibras y perfora la cáscara. A veces necesita varias horas para llegar al sabroso corazón, pero no se rinde. A veces el cangrejo ataca a otros animales. Si en su camino se cruza un pájaro pequeño o una lagartija, se convierten en su cena. Sus pinzas no dejan ninguna oportunidad. Puede romper la columna vertebral de su presa de un solo chasquido, pero eso no es el límite de sus habilidades. Incluso de día, cuando parece que duerme, en realidad está preparando nuevas artimañas. Un luchador sin miedo. ¿Crees que alguien puede vencerlo?
Te equivocas. El cangrejo de los cocoteros adulto casi no tiene enemigos. Las aves le temen, los perros no se atreven a enfrentarlo, incluso el ser humano a veces se retira. Todo porque el cangrejo sabe defenderse. Sus pinzas funcionan como arma y como armadura. Si te atrapa, es casi imposible escapar. Los habitantes locales cuentan historias de cómo el cangrejo atacaba a los perros, los atrapaba por la pata y les rompía el hueso. Incluso las personas que intentaron atraparlo a veces se iban con heridas. Puede aferrarse a una mano con tanta fuerza que se necesita una herramienta para que la suelte. Pero lo principal es que es astuto. No luchará abiertamente si no está seguro de la victoria. Se esconde en madrigueras, se mete en grietas estrechas, trepa a los árboles. Si el enemigo es demasiado fuerte, el cangrejo simplemente desaparece. Sí, a veces lo atrapan las personas, pero no es nada fácil. Para atrapar a un ladrón de palmas hay que saber dónde vive, cuándo sale y cómo inmovilizarlo. Un error y puede romperte un dedo o arañarte la mano. Ya te has dado cuenta de lo inusual que es esta criatura. Pero lo más sorprendente aún está por venir. Por ejemplo, ¿sabías que es el crustáceo terrestre más grande del planeta? Vamos a averiguar cómo llegó a ser tan gigante. Un gigante en tierra firme. El ladrón de palmas es un verdadero gigante entre los cangrejos. Puede llegar a medir más de 30 pulgadas de largo y pesar hasta 9 libras. Para un crustáceo terrestre, esto es un récord absoluto. Ningún otro cangrejo, langosta o bogavante puede igualarlo en tamaño en tierra firme. Su cuerpo está cubierto por un caparazón duro que protege sus órganos internos. Sus patas largas y poderosas le permiten moverse rápidamente e incluso trepar árboles. Sus pinzas son enormes como herramientas de acero. A diferencia de sus parientes marinos, la cola está escondida dentro del caparazón para no perder humedad. ¿Por qué se volvió tan grande? Todo se debe a la evolución. En algún momento, sus antepasados vivían en el mar, pero con el tiempo se trasladaron a tierra firme. Aquí no había competidores tan grandes, y el cangrejo pudo ocupar un nicho único. Aprendió a comer cocos, atrapar pequeños animales y trepar árboles. Y cuanto más grande se hacía, menos enemigos le quedaban. Pero el gigantismo no es solo fuerza, también es responsabilidad. Para crecer hasta ese tamaño, el cangrejo ladrón de palmas necesita décadas. Crece lentamente, muda muchas veces, cambiando su caparazón. A veces, este proceso puede durar meses, y durante ese tiempo el cangrejo es especialmente vulnerable. ¿Qué le sucede cuando madura? ¿Cuánto tiempo vive? ¿Por qué la muda es su punto débil? De eso hablaré más adelante. Tarda décadas en madurar. Imagina, para convertirse en un verdadero gigante, el cangrejo ladrón de palmas no necesita meses ni años, sino decenas de años. Crece lentamente, paso a paso, fortaleciendo su caparazón y aumentando de tamaño con cada muda. A diferencia de la mayoría de los cangrejos que maduran rápidamente y viven poco tiempo, el cangrejo ladrón de palmas puede llegar a vivir hasta 60 años. Sí, no has oído mal, es un verdadero longevo en el mundo de los crustáceos. ¿Cómo es su proceso de maduración? Al principio se parece a un ermitaño común, un pequeño cangrejo que esconde su blanda cola en una concha. Elige una concha adecuada y la lleva consigo para protegerse de los depredadores. Pero con la edad, todo cambia. Cuando crece, ya no necesita la concha. La cola se endurece, el caparazón se fortalece y el cangrejo queda completamente protegido. Este es uno de los raros ejemplos en la naturaleza en que un animal renuncia a la protección externa y confía únicamente en su propia armadura. El proceso de muda en el cangrejo ladrón de palmas es una historia aparte. Cada vez que se deshace de su viejo caparazón, se ve obligado a esconderse en un refugio durante varias semanas, a veces meses. Durante este tiempo, su cuerpo está blando y, por lo tanto, vulnerable. Cualquier depredador podría atraparlo fácilmente. Por eso, el cangrejo elige cuidadosamente el lugar para mudar, se entierra en la tierra o se esconde en una madriguera, se queda inmóvil y espera pacientemente. Lo que resulta especialmente sorprendente es que, después de cada muda, no solo se vuelve más grande, sino que renueva todo, pinzas, patas, caparazón e incluso los ojos. Es como un reinicio completo del organismo. Pero ¿cuántas veces puede permitirse este proceso? ¿Dónde está el límite de su crecimiento? Lo descubriremos más adelante, cuando entendamos por qué le gustan tanto los cocos. Cangrejo de los cocoteros. ¿Por qué el cangrejo de los cocoteros es un ladrón? Porque no solo consigue comida, sino que también sabe robarla. Los habitantes locales cuentan que el cangrejo puede llevarse cualquier cosa que no esté bien guardada, utensilios brillantes, llaves e incluso zapatos, pero su principal adicción son los cocos. Para el cangrejo de los cocoteros, el coco no es solo comida, es casi una droga. Puede percibir el olor del coco a gran distancia y de inmediato se dirige hacia su presa, pero llegar a la pulpa jugosa no es una tarea fácil.
La cáscara fibrosa, la dura corteza, una protección casi impenetrable, para la mayoría de los animales es una tarea imposible, pero no para nuestro héroe. El cangrejo se acerca al coco, lo toma con sus pinzas y comienza a quitarle las fibras. Es parecido a cómo pelamos una naranja, solo que despacio, con paciencia y con un esfuerzo enorme. Cuando la capa exterior ha sido retirada, comienza la etapa principal, romper la cáscara. El cangrejo golpea, chasquea, aprieta, a veces durante horas, pero no se rinde. Cuando finalmente aparece un agujero, cuidadosamente saca la pulpa con sus poderosas pinzas y la come con el mayor deleite. Pero los cocos son solo la punta del iceberg de su dieta. ¿Qué más come este gigante nocturno? Te sorprenderás al saber lo omnívoro que es. El menú de un depredador. A pesar de su apodo de ladrón de palmas, el cangrejo cocotero es en realidad un depredador omnívoro. Su menú es mucho más variado que solo frutas. Come con gusto todo lo que puede encontrar: carroña de pequeños animales, huevos de aves, plantas en descomposición. Si en su camino se encuentra con un animal muerto, ya sea una rata, un pájaro o una lagartija, lo convierte instantáneamente en su cena. Utiliza su agudo sentido del olfato para encontrar comida, incluso si está escondida bajo las hojas o la tierra. Algunos científicos sugieren que su olfato es incluso más sensible que el de los perros. Esto le permite ser un cazador exitoso, a pesar de su aparente torpeza. A veces, el cangrejo de los cocoteros muestra una asombrosa inventiva. Puede trepar a un árbol, vaciar un huevo de ave o bajar a la orilla y encontrar cangrejos más pequeños, a los que también dará uso. Pero quizás su característica más espeluznante es la capacidad de devorar a sus propios congéneres. Sí, el canibalismo no es raro para el cangrejo de los cocoteros. Si hay poca comida, no dudará en atacar a un vecino más débil. Pero ¿cómo logran sus pinzas manejar tal variedad de alimentos? ¿Por qué no se rompen ni se desafilan? El secreto está en su estructura, de la que pocos saben. Pinzas de acero. Las pinzas del cangrejo de los cocoteros son la cima de la ingeniería natural. No solo son fuertes, sino también sorprendentemente resistentes. Su estructura combina rigidez y flexibilidad. La capa exterior es de quitina dura, reforzada con minerales. El interior es fibroso y elástico. Esto significa que la pinza soporta cargas enormes, pero no se rompe. Cuando el cangrejo aprieta la pinza, los músculos internos funcionan como resortes. Acumulan energía y la liberan en un solo movimiento brusco. Además, los músculos están diseñados de tal manera que pueden contraerse durante mucho tiempo, sin fatigarse. Esto le permite al cangrejo sujetar a su presa durante horas o romper un coco duro. Otra característica es el filo extremadamente agudo de las pinzas. Esto les permite no solo aplastar, sino también cortar. El cangrejo puede cortar la piel, partir el cartílago e incluso seccionar tendones. Si su pinza tuviera el tamaño de una mano humana, podría aplastar un ladrillo. Pero ¿de quién esconde semejante poder? ¿Quién podría amenazar a un gigante tan blindado? La respuesta te sorprenderá. Un invisible en el bosque. A pesar de su tamaño, el cangrejo ladrón de palmas sabe volverse casi invisible. Su caparazón está teñido en tonos marrones, azules e incluso violetas, lo que le permite mimetizarse con el follaje y el suelo. Durante el día, se esconde en madrigueras o bajo las raíces de los árboles, saliendo solo de noche. Esto lo hace casi inalcanzable para la mayoría de los depredadores, pero aún así tiene enemigos. En las islas donde viven los cangrejos ladrones de palmas, habitan ratas, perros y cerdos, todos ellos introducidos por el ser humano. Estos animales cazan a los jóvenes, saquean las madrigueras y se alimentan de los cangrejos que están mudando. El cangrejo adulto casi no tiene nada que temer, pero para los pequeños la vida es difícil. Curiosamente, el enemigo más peligroso del cangrejo ladrón de palmas es el ser humano. Las personas lo cazan por su carne, que se considera un manjar. En muchas islas, los cangrejos ladrones de palmas casi han desaparecido debido a la captura excesiva. Pero todavía es posible encontrarlos en estado salvaje en algunos lugares si se sabe dónde buscar. ¿Y qué dicen los mitos y leyendas sobre ellos? ¿Es cierto que pueden llegar a ser del tamaño de un perro pequeño? Es hora de averiguarlo. Récords y mitos. El cangrejo ladrón de palmas está rodeado de leyendas. Los habitantes locales cuentan que han visto cangrejos del tamaño de un perro que se llevaban gallinas domésticas o incluso atacaban a animales pequeños. Algunos turistas juran que escucharon al cangrejo romper cocos con un sonido parecido a un disparo. Y también hay historias de que el cangrejo ladrón de palmas sabe acercarse a los campamentos y robar comida y objetos a las personas. Pero ¿cuánto de esto es verdad?
Los científicos han registrado los ejemplares más grandes del cangrejo ladrón de palmas con una longitud de más de 30 pulgadas de envergadura y un peso de hasta 9 libras. Sí, es un tamaño enorme para un cangrejo, pero, por supuesto, todavía está lejos de ser como un perro. Sin embargo, la fuerza de sus pinzas no es un mito. Las mediciones reales muestran que realmente pueden aplastar un dedo humano, partir una rama gruesa o romper la cáscara de una nuez. Y aún así, los mitos cumplen su función. Gracias a ellos, el cangrejo ladrón de palmas se ha convertido en una criatura icónica en muchas islas. Se lo representa en souvenirs, se cuentan historias sobre él a los turistas y es temido y respetado. Pero detrás de toda esta mitología hay una historia más importante, la historia de su papel en la naturaleza. Un papel ecológico. El cangrejo ladrón de palmas no es solo un cangrejo gigante que come de todo. Es una parte importante del ecosistema de las islas. Su papel como carroñero ayuda a limpiar el territorio de animales y plantas muertas. Recicla materia orgánica, acelerando el ciclo de los nutrientes en la naturaleza. Sin él, en las islas habría mucha más materia en descomposición, que atraería insectos portadores de enfermedades. Además, el cangrejo ladrón de palmas influye en las poblaciones de pequeños animales, aves e incluso otros cangrejos. Regula el equilibrio, evitando que una sola especie ocupe todo el espacio. Su caza de huevos, carroña y pequeños animales lo convierte en un depredador clave en su nicho. Pero este cangrejo gigante no es el dueño eterno de las islas. Depende del estado del entorno, de los bosques, del suelo, de la pureza del aire y del agua. Si el ser humano destruye estas condiciones, el cangrejo ladrón de palmas desaparecerá, y con él desaparecerá toda una capa de vida en las islas. ¿Y qué pasa con el ser humano? ¿Es enemigo o protector? Es hora de averiguarlo. El ser humano y el cangrejo. La relación entre el ser humano y el cangrejo ladrón de palmas es una historia compleja. Por un lado, la gente lo ha cazado durante siglos. Su carne era apreciada como un manjar, considerada sabrosa y nutritiva. En muchas islas todavía lo capturan, aunque en algunos lugares se han impuesto prohibiciones. Por otro lado, el interés turístico por el cangrejo ladrón de palmas le ha favorecido. Cada vez más personas viajan a las islas para ver al cangrejo gigante en vivo y no en el plato. Esto llevó a la creación de áreas protegidas donde la caza está prohibida. Allí, los cangrejos pueden vivir y reproducirse sin la amenaza de extinción. Existen programas para la recuperación de la población. Los científicos estudian su comportamiento. Los ecologistas trabajan en la conservación de los bosques. Pero todo esto es solo el primer paso. Si el ser humano no aprende a respetar a este asombroso gigante, en el futuro solo quedarán mitos e imágenes en los libros. Entonces, ¿qué le depara el futuro al cangrejo de los cocoteros? ¿Tiene alguna oportunidad de sobrevivir? Vamos a verlo. El futuro del cangrejo de los cocoteros. El futuro del cangrejo de los cocoteros depende de nosotros. Si el ser humano sigue destruyendo las islas, talando los bosques, introduciendo depredadores y contaminando la naturaleza, en unas pocas décadas a este cangrejo gigante solo se le podrá ver en los museos. Pero si preservamos su hábitat, creamos reservas naturales y limitamos su captura, el cangrejo de los cocoteros podrá vivir cientos de años más en la Tierra. Este cangrejo es una criatura asombrosa que ha recorrido el camino desde ser un ermitaño marino hasta convertirse en el crustáceo terrestre más grande. Su fuerza impresiona, sus habilidades sorprenden y su papel en la naturaleza es invaluable. Pero es vulnerable y necesita protección. Al concluir esta historia, quiero decir, el cangrejo ladrón de palmas es un símbolo de cómo la naturaleza puede crear verdaderos titanes, pero al mismo tiempo ser increíblemente frágil. Verlo en la naturaleza salvaje es como tocar un mundo antiguo que debemos preservar. Que esta historia no sea solo un relato, sino también un recordatorio. La fuerza de la naturaleza no es solo el poder de las pinzas, sino también nuestra responsabilidad hacia ella.